días, hermanos y hermanas en Cristo. Les saluda su amiga y hermana Leslie Vázquez, aquí en Radio Quirios, el centro de la radio. Hoy tenemos un programa muy especial en el que hablaremos sobre un tema que nos llena de esperanza y compromiso en nuestra misión como católicos. El Grupo de Apóstoles de la Palabra, una comunidad fundada en México en 1978 por el padre Flaviano Amatuli Valente, misionero que dedicó su vida a la evangelización, especialmente enfocándose en la formación bíblica de los laicos, llevando así el evangelio con dedicación y amor a miles de corazones en todo el mundo. Para ello, tenemos el honor de contar con la presencia de un invitado muy especial, Héctor Martín Cervantes Hernández, un miembro comprometido de este grupo, quien nos acompañará para compartir su experiencia personal, el legado del padre Flaviano Amatuli Valente y cómo el grupo sigue impactando a miles de personas en su misión de llevar la palabra de Dios al mundo entero. Bienvenido, Héctor, y gracias por estar hoy con nosotros aquí en la Casa de Quirios. Para la gloria de Dios, aquí estamos. Bueno, pues primero me gustaría comenzar con un poco de la historia de quién fue el padre Flaviano Amatuli Valente y qué lo inspiró a fundar esta comunidad en México. Ok, el padre Flaviano Amatuli Valente fue un sacerdote italiano, nació en Conversano de Bari el 23 de mayo de 1938. Desde su juventud, a temprana edad, por ahí de los 13 años, él ingresó al seminario y estando en el seminario le surgió la vocación hacia la misión. O sea, él quería ser misionero y entró con la comunidad de los comonianos. Él quería ir a África, quería hacer misión en África y para eso ingresó a esta comunidad. Después de que se ordenó sacerdote, también estudió Ciencias de la Comunicación. Y por este estudio que él hizo, aparte de filosofía y teología que hacen regularmente en los seminarios, la comunidad tuvo a bien enviarlo a México para que dirigiera la revista Esquila Misional y Aguiluchos que edita esta comunidad, ¿no? Misionera. El padre Amatuli pues llegó como encargado, como director de esta revista, pero él traía ese celo por la misión, por la evangelización, así que pedía en sus ratos libres ir a evangelizar y se le concedió, sus superiores le concedieron ir a la periferia de ese tiempo, la Ciudad de México. Estamos hablando del año 68, cuando llega aquí a México, y empieza a evangelizar en Nezahualcóyotl. Después obtiene un permiso para ir a la Chinantla, en la Sierra de Oaxaca, y se va dando cuenta de la gran necesidad que existe en el pueblo de Dios por la palabra, ¿no? Por la palabra de Dios. Él desde que estaba en el seminario nos contaba, yo estuve 6 años en la fraternidad misionera, que es la parte sacerdotal de Apóstoles. Él nos contaba sus anécdotas. Él nos decía que desde que era niño, cuando allá en Italia hace mucho frío, que no se puede salir a la calle por las bajas temperaturas, su abuelo les solía contar historias de la Biblia. Entonces cuando él ingresa al seminario, él se llevó su Biblia y él tenía muchas ansias, muchos deseos de conocer la palabra de Dios. Lo que le sorprendió fue que en el seminario se estudiara muy poco la palabra de Dios, ¿no? Y que los seminaristas no la tuvieran. Los seminaristas tampoco la tenían. Entonces, de hecho, él fue el primero que le pidió permiso al rector del seminario para encargar Biblias a la comunidad del Verbo Divino, me parece, o San Pablo, una de esas comunidades que se dedican a editar Biblias. Y sí, se le concedió. Y desde entonces el padre ya traía como esa noción o intuición del Espíritu Santo por la palabra de Dios. Al llegar a México pues se dedica a lo mismo, a enseñar la palabra de Dios. Él encontró un poco de obstáculos porque decía, bueno, la Biblia aquí en México no era muy, al menos en el ambiente católico, no era como que algo común. De hecho se le decía al padre que tal vez en Europa, donde la alimentación es distinta, que pues la gente iba a entender, pero aquí dice, ¿cómo? La gente pobre, más a los indígenas, ¿tú qué les vas a enseñar tú de Biblia, no? Pero el padre tenía esta intuición, ¿no?, de que era importante que la palabra de Dios arraigara en los corazones de la gente. Un hecho que al padre lo marca es, llegando allá a la Chinantla, nos contaba en sus anécdotas que un sacerdote católico se había convertido o se había ido al protestantismo y se había llevado a toda la comunidad. Eso fue algo que a él lo impacta y
y ahí empieza con mayor énfasis a evangelizar al pueblo, ¿no? Posteriormente él nos cuenta que tuvo un momento como de crisis vocacional, por así decirlo, porque él soñaba, primero, o sea, hubo varios momentos de que el Señor lo fue llevando por caminos inesperados. O sea, él se soñaba como misionero en África, lo mandan a México como administrativo, a través de un escritorio, algo que a él dice, pues yo no estudié para esto, o sea, yo no me consagré para esto, yo quiero ser misionero, no quiero estar atrás de un escritorio, no es mi vocación, ¿no? Sí. Luego, él se sentía como encartonado por esta actividad, y dice que él llevó un momento de mucha crisis, porque él quería como evangelizar con la palabra de Dios, pero su comunidad, sus superiores le pedían otra cosa. Uh-huh. Entonces él estaba consciente, o él siempre había defendido, que el que obedece no se equivoca. Entonces estaba en esa crisis de decir, sigo esta corazonada o este llamado que Dios me está haciendo, o obedezco a mis superiores. Uh-huh. Entonces llegó, después de un arduo discernimiento, a decidir salirse de la comunidad comuniana. Dice que para él fue algo muy difícil salirse de la comunidad comuniana para fundar el movimiento Apóstoles de la Palabra. Uh-huh. Y no se salió solo, se salió con dos sacerdotes más comunianos, con el padre Moisés Vivar y con el padre Luis Butera. Se salieron 3 sacerdotes uh-huh. comunianos y fundaron, bueno, siguiéndolo a él, fundaron la comunidad Apóstoles de la Palabra. En el año de 1978 fue aprobada uh-huh. por el obispo Monseñor Ranzauer en San Andrés Tuxtla. Y bueno, yo podría decir que fue un misionero incansable, ¿no? La pregunta es, uh-huh. ¿quién fue el padre Flaviano Amatuli, no? Yo lo podría escribir así, fue un misionero incansable, un hombre enamorado de la iglesia, enamorado de la palabra de Dios, un hombre que vivió con radicalidad el evangelio. Una anécdota así, ¿no? Que a mí me tocó dormir en la cama del padre Amatuli, ¿no? Les voy a platicar cómo estuvo esto, ¿no? Cuando yo llegué a México en el 2006, ya como seminarista, nos mandaron a distribuir literatura, porque nosotros evangelizamos por todos los medios posibles, y una de ellas a través de los libros muy baratos, y que la idea es evangelizar a la gente a través uh-huh. de eso, ¿no? Había ido a una comunidad en Bojay, allá en Atitalaquia, en Hidalgo. Cuando regreso con otro compañero, llegamos a la casa, llegamos como 11, 12 de la noche, y ya no había camas. Entonces me dice mi compañero Marcos, ¿no? Me dice, uh-huh. oye, dice, tú estás grandote, estás alto, dice, y no vas a caber no había un sofá. Dice, yo me quedo en el sofá y tú vete a la cama del padre Amatuli, que ahorita está en Italia. Todo el mes, el padre en septiembre acostumbraba a ir a Italia y a Europa a continuar la evangelización por allá. Allá tenemos uh-huh. presencia también. Y dije, no, pues yo como voy a dormir en la cama del padre Amatuli. No, sí, o sea, yo pensé, no, pues es un quinsay o algo así, ¿no? O sea, pues es el fundador, ¿no? Y yo me imaginaba un cuarto lujoso. Y cuando voy entrando es una salita como esta, donde estamos aquí, una salita de 2x3 metros, pequeña, una cama individual, una mesita, así, una mesita de madera, un pequeño librero, un radio, me acuerdo, chiquito de transistores, uh-huh. y 2 mudas de ropa que estaban colgadas en su perchero, así un percherito que estaba ahí. Eso era todo. No, esa fue o sea, a mí me impactó ver la radicalidad con que el padre vivía la pobreza, uh-huh. ¿no? Me recordó a San Francisco de Asís, que de hecho era, junto con San Pablo, uno de sus santos favoritos. Y así, pequeñas anécdotas que a mí me fueron impactando, ¿no? Que lo que él nos decía, él lo vivía. Por ejemplo, cuando las hermanas, porque en la Apóstol de la Palabra hay vida consagrada, hay hermanas religiosas, hay miembros de seminaristas, sacerdotes. Uh-huh. Las hermanas a veces atendían al padre en la cuestión de la cocina, y de vez en cuando pues, le querían dar algún platillo especial para el padre, aparte que el padre ya estaba grande y pues querían cuidar su alimentación, y el padre siempre preguntaba, ¿esto que me traes alcanza para todos? Y dice, no, padre, es para usted. No. O sea, aquí lo que come el papá, comen los hijos, ¿no? Y me acuerdo así cosas, se veía con mucha radicalidad la pobreza, ¿no? Él cuestionaba a veces esto del voto de pobreza que hacen los sacerdotes. Dice, hacen voto de pobreza y viven como ricos, decía el padre, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando él hablaba, tenía una autoridad moral, porque yo conviví con él 6 años. O sea, nuestra casa de formación estaba a 2 cuadras de donde estaba la casa central de él. La Santa Misa nos la hacía todos los días en la mañana, desayunábamos juntos. Entonces yo veía como el padre, lo que él predicaba, él lo vivía. O sea, fue un hombre que no perdía el tiempo. En una ocasión me tocó ser su chofer, uh-huh. Yendo de Guadalajara a León. Íbamos en misión juntos, ¿no? Fue de las misiones que yo hice con él. El padre yo iba poniendo música católica, ¿no? De Apóstoles de la Palabra. Y el padre me dice, apaga eso, el ruido no es bueno, ¿no? Entonces el padre aprovechaba los poquitos tiempos que llevaba para orar, para descansar, uh-huh. y siempre llevaba una libretita aquí en su bolsita
cualquier idea él luego apuntaba, ¿no? Me acuerdo que llegamos a esa comunidad ahí creo que fue en Zamora, Michoacán, en una ocasión, y no llegó nadie a recibirnos a la central. Entonces llevábamos 4 cajas de libro, pero pesadísimas, ¿no? O sea, cada caja tranquilamente 30, 40 kilos, ¿no? Entonces yo le dije al padre, la parroquia quedaba relativamente cerca, unas cuantas cuadras, le dije al padre, bueno, padre, usted adelántese, yo me llevo 2 cajas y regreso. Me dice, no, yo todavía puedo, tenía tiempo 70 años, pero un hombre fuerte, ¿no? Y me impactaba ver cómo el padre vivía lo que predicaba, ¿no? Claro. Fue un hombre que yo podría decir fue un luchador incansable. Trabajó, él mismo en sus propias palabras, él lo dijo en la última entrevista que concedió un mes antes de su muerte, he trabajado como un loco. O sea, él se desgastó por la misión, ¿no? Fue un misionero incansable, fue un apóstol de la palabra de Dios. Claro, así y es su mayor legado, ¿no? El haber podido cumplir, digamos, al final de todo este proceso, pues con lo que él siempre quiso, ¿no? Servir y predicar la palabra. Así ¿no? es. Entonces, a través de la familia misionera, pues que somos sus hijos espirituales, yo creo que sus ideas siguen perviviendo. Claro. Para bien de la iglesia. Bendito Dios. Y bueno, ¿cómo surge entonces, o más bien, qué desafíos enfrentó el padre Amatuli y sus seguidores durante los primeros años? O sea, que nos compartía hace rato de la parte como de, pues, cómo iba a evangelizar a los indígenas y todo esto, ¿no? Aparte de esas, digamos, brechas que había entre esa sociedad, ¿qué otros retos? Pues los desafíos, uno ya lo apuntaba, ¿no? La palabra de Dios en la iglesia no es algo que todavía sea común. O sea, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, sabemos que la Iglesia Católica hizo la Biblia, pero seguimos, la palabra de Dios todavía no ocupa el lugar que, por ejemplo, ocupa la Eucaristía, ¿no? O sea, un lugar central. Entonces, ese fue uno de los primeros desafíos. El hecho de que la palabra de Dios en la Iglesia Católica no tenga ese uso tan abundante como el Padre lo deseaba, fue como romper un paradigma dentro de la Iglesia. Otro desafío que el Padre tuvo fue el haber apostado por los pobres. Y en sentido a veces económico, pero no solamente económico, sino que a veces también en sentido intelectual. Recibió muchas burlas. Por ejemplo, él trabajaba mucho con los indígenas, con los campesinos, con la gente de la periferia, y llegó a recibir pues sarcasmos. Uno de ellos que nos contaba el padre era que le decían, el padre Amatuli recoge pura basura, ¿no? El padre Amatuli recoge pura basura. Y el padre Amatuli lo tomaba, fue un hombre que siempre muy optimista y decía, tengan cuidado porque esta basura con un pequeño cerillo puede incendiar, ¿no? Entonces, el trabajar con pobres es un gran reto, ¿no? Porque a veces en los discursos se escucha muy bonito, ¿no? La opción preferencial por los pobres. Pero ya en la práctica es complicado porque a veces el pobre pues tiene muchas carencias, a veces tiene muchas heridas emocionales. Entonces, pues a veces somos medio mañosos, ¿no? Entonces, ese fue otro desafío, ¿no? El apostar por los pobres. Por ejemplo, en el seminario de apóstoles de la palabra puede ingresar gente, y de hecho hay testimonios, hay sacerdotes que entraron sin estudios, sin saber leer y escribir, sin primaria, ¿no? A diferencia de los seminarios diocesanos que normalmente te piden mínimo la secundaria para entrar al menor, en las diócesis que hay seminario menor, en las que no te piden mínimo la prepa para entrar al introductorio y luego al mayor. En apóstoles de la palabra no importa el nivel a nivel académico, ¿no? Entonces el padre Amatuli en los lugares donde algún joven tenía esta vocación, lo aceptaba sin ningún sin importar su nivel académico, porque los iba formando los seminarios menores desde primaria, secundaria, ¿no? Ese ha sido otro desafío que la comunidad o que el padre Amatuli en sus inicios encontró. Otra cosa, bueno, hablando justamente del seminario, que fue lo que llevó a esta ruptura con el padre Luis Butera y con Moisés Vivar, que después fundaron los Servidores de la Palabra, fue que el padre Amatuli desde un principio, él tenía claro que el futuro de la iglesia eran los laicos. Él no quería fraternidad sacerdotal ni monjitas. O sea, cuando llegaba alguna muchacha de nuestro movimiento, descubría que tenía vocación para la vida consagrada, o en el caso de los varones, para el sacerdocio, él los canalizaba a los seminarios diocesanos o a casas de formación religiosa.
fue hasta el 90 cuando ya acepta propiamente la sección de la rama femenina como vida consagrada, y hasta el 2000 cuando empieza a aceptar la cuestión de la fraternidad misionera, ¿no? Entonces esa fue otra cuestión que precisamente el padre Luis Butera desde un principio quería tener consagrados. El padre Amatuli no pensaba así, entonces ese fue otro desafío, fue pues una primera ruptura, por así decirlo. Pero bueno, el Señor sabe sus caminos, porque gracias a eso ha surgido otra comunidad. Nosotros en tono de broma o de cariño les decimos nuestros primos, porque nuestros fundadores fueron hermanos de comunidad y tienen un carisma muy similar a los servidores a los apóstoles. De hecho, a veces hasta nos confunden, como cuando vamos a distribuir literatura, a veces ya vienen los servidores, no, ahí vienen los apóstoles, ¿no? Ese fue otro desafío que encontró el padre Amatuli en sus inicios, fue el sectarismo. El sectarismo, estamos hablando de los años 80, todavía en México no estaba tan fuerte como lo está ahora, 40 años después. Empezaba ya te platicaba la anécdota en Oaxaca, que él prácticamente lo traumó, ¿no? Ver que un sacerdote saliera de la iglesia católica y se llevara toda la feligresía, o sea, eso lo cuestionó bastante, ¿no? Después, él decide formar apóstoles de la palabra, porque se da cuenta de la gran necesidad. Ahí le tocaba, en esa comunidad de la Chinantla, creo que eran más de 100 comunidades. Y aunque él a caballo o a pie era un hombre incansable, no alcanzaba a recorrer todo. Decía, no se puede evangelizar sin ayuda de los laicos. Claro. Entonces, allá en Europa se acostumbra el voluntariado misionero, pero en sentido social. O sea, los jóvenes a veces prestan un año de servicio en sentido social, alguna labor social. Entonces, el padre, basándose en eso, él forma un voluntariado misionero en México, pero para evangelizar, un voluntariado donde los jóvenes prestan un año de servicio a la iglesia a tiempo completo para llevar la palabra de Dios y ser un apoyo para las parroquias que necesitan evangelización, sobre todo las parroquias que tienen muchas comunidades y que el sacerdote humanamente no puede abarcarlas por completo. Así surge pues la palabra. Al empezar estos jóvenes, al ir a llevar la palabra de Dios a las comunidades alejadas, se empiezan a topar, sobre todo en Chiapas y en Oaxaca, donde ya empezaba con mucha fuerza el sectarismo, con sectas protestantes, que pues, vas tú a predicar el amor de Dios y te sale acá que ¿por qué tienes imágenes? ¿Por qué bautizan los niños? Entonces, empiezan los cuestionamientos. El padre se ve la necesidad de empezar a formarlos en la apologética. Ese fue otro desafío y hasta la fecha. La apologética, de hecho, todavía no ha logrado instaurarse, por ejemplo, los seminarios. ¿No? Aquí en la diócesis de Jalapa me platicaba otra vez con uno de los sacerdotes, decía, bueno, sí, en un tiempo hubo apologética, ahora se ha quitado del plan formativo, porque la apologética ha sido mal entendida, ¿no? Como durante mucho tiempo la iglesia se ha practicado lo que se llama el ecumenismo, entonces en los seminarios se forma a los sacerdotes en esta línea ecuménica. Entonces cuando hablamos de apologética, muchos para empezar no saben ni qué es eso, ni con qué se come la apologética, no la entienden. Ha habido como un cierto rechazo hacia esto, ¿no? hacia la apologética. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si el Papa, por ejemplo, en el tiempo el Papa Juan Pablo II dice, habla de diálogo interreligioso, ¿no? con otras religiones y de ecumenismo con los protestantes de la iglesia históricas, ¿por qué el padre Amatuli insiste en la defensa de la fe, dicen ellos, en pelear con la Biblia, ¿no? en dar respuesta a los protestantes o a las sectas, más que protestantes son sectas, con la palabra de Dios? Entonces, esta incomprensión de la apologética fue otro desafío que el padre en su tiempo tuvo que vencer. Gracias a Dios, la misma necesidad de la iglesia llevó a los obispos de México en el 86 a aceptar su trabajo y a impulsarlo para hacer un trabajo de defensa, ¿no? Entonces, esas han sido como, en sus inicios, fueron como los principales desafíos del padre Amatuli. En los últimos años de su vida, yo diría que el principal desafío que enfrentó el padre fue impulsar cambios en la pastoral de la iglesia. El padre Amatuli fue como avanzando en su pensamiento. O sea, en un inicio el padre inició pues, la palabra para llevar la Biblia. Después surgió la apologética como una herramienta necesaria para dar razón de nuestra fe, para poder fortalecer la identidad de los católicos, para poder aclarar las dudas que dejan las sectas protestantes. Así surge la apologética. Y en un siguiente momento el padre Amatuli llega a la conclusión de que realmente el sectarismo no es un problema en sí, sino una consecuencia. O sea, no es la causa, sino una consecuencia de una crisis muy grave que está sufriendo la iglesia. O sea, el padre dice, si la iglesia católica, los laicos, el pueblo de Dios estuviera bien formado, justamente tengo aquí a la vista un texto que a mí me encanta, que es Osea 4:6, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, si es como una persona que tiene sus defensas altas, le llega un virus
lo resiste, es más inmune. Pero cuando tú tienes tus defensas bajas, cualquier vientecito, como ahorita que estamos en otoño, nos destantea, ¿no? Nos enferma. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es el padre Amatuli. Tenemos que lograr que la Biblia sea el libro de cabecera de todo católico. Tenemos que meter la Biblia en el ser y quehacer de la Iglesia. Y para esto se necesitan renovar muchas estructuras que se fueron conformando a lo largo de siglos en la Iglesia Católica y que funcionaron muy bien cuando era una sociedad 100% católica. Hoy vivimos en una sociedad plural, dice, ya no es posible seguir con los mismos modelos pastorales porque ya no funcionan. Claro. No se puede seguir evangelizando como si las sectas no existieran. No se puede seguir evangelizando en un mundo que hay diversas ideologías. O sea, tenemos como iglesia, no a nivel doctrinal, sino a nivel pastoral, tenemos que buscar nuevos métodos, como decía el Papa Juan Pablo II, una nueva evangelización. Necesitamos buscar nuevos métodos de pastoral para poder atender debidamente y personalmente a las masas católicas que se encuentran abandonadas. Entonces el padre empieza a proponer varios cambios a la iglesia. Entonces esos cambios a veces fueron mal entendidos, sobre todo por la jerarquía, porque sintieron, bueno, el padre Amatuli antes atacaba a las sectas, así dicen, que el padre en ningún momento atacaba a las sectas. Cuando el padre hace resurgir la apologética, su idea era fortalecer la identidad del católico. O sea, no era ir a pelear con el protestante, sino que el católico, con base en la palabra de Dios, se sintiera seguro de su fe. Dice, ahora nos está atacando a nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, el padre Amatuli, en sus últimos libros, de sus últimos 20 años de vida, cuestionó, por ejemplo, la simonía, ¿no? Que alguna vez se cae en simonía, ¿no? Hacer negocio con las cosas sagradas. El padre Amatuli llegó a cuestionar, por ejemplo, el celibato mismo, que es una orden disciplinaria, no es un dogma de fe. Decía el padre, o sea, si la comunidad tiene que estar en primer lugar, no el sacerdote. O sea, es el pastor el que cuida las ovejas, no las ovejas al pastor, ¿no? Entonces, este tipo de cuestionamientos basados en la palabra de Dios a algunos miembros de la jerarquía no les sintió bien, ¿no? Otra, él decía, el pastor tenía 100 ovejas, por eso se dio cuenta de que se le faltaba una. Dice, si el sacerdote tiene 10,000, 20,000 almas, o sea, no puede atender adecuadamente al pueblo de Dios, entonces necesitamos más obreros para el evangelio. Y esto implica, por ejemplo, que por ejemplo, el diaconado, él cuestionaba, por ejemplo, si el diaconado permanente se restableció en el Concilio Vaticano II, justamente para las iglesias más necesitadas, ¿por qué en América Latina en muy poco se ha promovido el diaconado permanente, ¿no? Para más en Estados Unidos, en Europa, se están promoviendo más, pero en América Latina no. Entonces, ¿por qué seguimos supeditando el orden ministerial al celibato? O sea, si el joven tiene vocación al sacerdocio y no tiene el don del celibato, ¿por qué no puede acceder a esto? Entonces, ese tipo de planteamientos a veces fueron mal entendidos, o sea, por la jerarquía, y llegó un momento en que inclusive se le investigó en sus libros para ver si no había algún error doctrinal. El padre Amatuli decía, me da gusto que me estén investigando mis libros porque ahora sí los van a tener que leer, porque el padre era un hombre que le gustaba que sus libros, sus propuestas fueran debatidas, fueran discutidas, pero regularmente lo más que le decían al padre Amatuli, padre, guarda silencio, los trapos sucios se lavan en casa, no sigas escribiendo porque vas a afectar a tu comunidad, es probable que te bloqueen en diferentes diócesis, y de hecho en algunas diócesis en su momento nos bloquearon. Ahorita creo que no es así, que ha sido más aceptado el movimiento Apoyo de la Palabra por la necesidad, porque creo que nuestro carisma responde a una necesidad de los tiempos actuales. Claro, sí, sobre todo, bueno, justamente todo este servicio que han ofrecido a lo largo de este tiempo, pues es muy enfocado en lo que es ser misionero, más o menos, ¿no? Entonces también estar como renovándose y justamente como comparte, aprendiendo y no quedándose con lo anterior, ¿no? Sino siempre ver hacia adelante y buscar medios, formas de cómo seguir llegando a, pues, al pueblo de Dios. Exactamente, a todas las personas. Y justo de la parte que hablábamos que él se enfocaba más como en los laicos, ya nos platicaba algunas reacciones que tuvieron las autoridades eclesiásticas, ¿no? Respecto a este trabajo que él realizaba. Pero, ¿cuál sería como el significado que ustedes tienen de evangelizar y cómo han llevado a cabo esa tarea a lo largo de estos años, aún teniendo como esa, digamos, ese sesgo un poco, esa juzgar de estas autoridades
Ok, para nosotros evangelizar está más que claro, es el anuncio explícito de la palabra de Dios, como dice Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio a toda la creación. Entonces para nosotros evangelizar es llevar la buena nueva, llevar la buena noticia de la palabra de Dios. O sea, para nosotros las actividades pastorales que se hacen sin Biblia carecen de fundamento. Decía el padre Matuli, si no usas la Biblia en tu pastoral, en tu trabajo evangelizador, es como sembrar en el mar, ¿no? Y el padre Matuli era muy celoso de esto de la evangelización. Decía, no confundir la evangelización o la misión con turismo o con actividades filantrópicas, porque a veces se ha confundido la misión, la evangelización dentro de la iglesia con ir a repartir ropa a los pobres, con llevar comida, con llevar despensa, y está bien, o sea, eso es una obra de caridad, pero el padre siempre decía, hablemos claro, ¿no? Hablemos de las cosas por su nombre. Eso no es evangelizar, eso es testificar, porque el padre también aparte decía, el testimonio y la evangelización es como las dos caras de la misma moneda, es un binomio inseparable. O sea, la evangelización tiene que ser a través del anuncio explícito de la palabra de Dios y del testimonio. O sea, hay que seguir haciendo esas obras de caridad, pero hay que anunciar la palabra de Dios. Tenemos que lograr que la palabra de Dios se convierta en el libro de todo católico. Y obviamente como esto no es común, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión platicaba con un compadre que es especialista en apologética, es decir, en defensa de la fe. Él ha dialogado con pastores de otras denominaciones, inclusive ha ido a templos de otras denominaciones a dialogar, a debatir. Yo le planteaba esta pregunta a este compadre, justamente aquí, antes que era aquí Chalón, Jalapa Radio, en uno de los programas en vivo. Yo le preguntaba, compadre, ¿tú sabes cuál es la única iglesia que no ocupa la iglesia en su culto? Y mi compadre empezó a hacer repaso son más de 60,000 sectas, ¿no? Pero empezó a decir, no, pues mormones, testigos de Jehová, evangélicos, adventistas, sabatistas. Y no daba, no, compadre, no doy cuál es la iglesia que no ocupa la Biblia en el culto. Le digo, la iglesia católica. O sea, tenemos en la iglesia los misales, obviamente, y se proclama la palabra de Dios. De hecho, la liturgia se divide en dos partes, ¿no? La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Pero el pueblo de Dios en sí, la Biblia no la ocupa, ¿no? Se presupone que el católico en su casa tiene que estudiar la Biblia, pero esto es pues es un decir, porque la realidad es que no es así. Últimamente se han empezado a hacer cambios. Por ejemplo, uno de los cambios que el padre proponía y que, por ejemplo, la arquidiócesis ya se aceptó, es que la Biblia no se entrega al final del catecismo, sino al principio. No sé tú cómo te haya tocado tu catecismo, pero yo recuerdo, en mi experiencia personal, que cuando yo hice mis sacramentos, o sea, la Biblia me la entregaron al final, con la velita, con el rosario, y me dijeron mis padrinos, mira, aquí está, y las palabritas. Pero ¿qué hice? Llegué con mi Biblia y la guardé ahí en el ropero como una reliquia. Y creo que la experiencia de muchos católicos. Entonces el padre Matuli decía, no, o sea, la Biblia tiene que ser primero la Biblia, después el catecismo. No se puede poner el catecismo encima de la Biblia. Entonces tenemos que enamorar al católico desde niño de la palabra de Dios. Entonces este tipo de cambios que el padre propone cuesta. ¿Por qué? Porque tenemos un paradigma, tenemos una rutina, tenemos una manera de hacer las cosas dentro de la iglesia que cuesta cambiar. Por ejemplo, yo una ocasión le decía yo a un padre, a varios padres les he dicho, padre, ¿por qué no ocupar la Biblia en la misa? Y me dice, no, hijo, es que eso es antilitúrgico. Me decía, ¿dónde has visto que en las rúbricas diga ahí que se ocupe la Biblia? Y yo le digo, bueno, padre, yo entiendo, utilizando el sentido común, que antilitúrgico es lo que va contra la liturgia, pero todo aquello que ayude a la liturgia, no entiendo por qué no se debe de ocupar. Por ejemplo, se ocupan las hojitas dominicales, y en ninguna rúbrica dice que se tenga que ocupar las hojitas dominicales. Si se ocupan es porque quizás ayuda. En ninguna parte de la rúbrica está que se tiene que hacer procesión con la Biblia, y a veces se hace. En ninguna parte de la rúbrica dice que el sacerdote tiene que dar la paz a los niños. Entonces, muchas cosas que se hacen a veces en la liturgia no están dentro de la rúbrica, le digo. Entonces, el uso de la Biblia en la misa sería algo, con ese pequeño cambio que se diera, sería algo estratégico, maravilloso, porque seamos francos, o sea, la mayoría de los católicos no leemos la Biblia, ¿no? O sea, seremos un 5 o 10% de los que estamos un poquito más comprometidos, que empezamos a estudiar la palabra de Dios, pero la mayor parte del pueblo de Dios no tiene acceso a la Biblia. Entonces son campo fértil de diferentes propuestas religiosas y ahora actualmente ideológicas que se nos están metiendo, y nos sentimos como movidos por cualquier área de doctrina. Entonces el padre Matuli decía, tenemos que meter la Biblia en todo,
en la liturgia, en la religiosidad popular, ¿no? Meter rosario con Biblia, Via Crucis bíblico, el catecismo, pero basado en la Biblia. O sea, el retiros que se hagan con la Biblia, o sea, todo lo que se haga dentro de la iglesia, la palabra de Dios tiene que ocupar ese primer lugar, porque es una de las banderas que ocupan las diferentes denominaciones religiosas que atacan a la iglesia, ¿no? Con la misma Biblia, con el mismo texto sagrado que la iglesia. Acabamos de pasar la fiesta de San Jerónimo, uno de los santos que más tuvo influencia en que esto llegara a nuestras manos. Y la iglesia es la institución, organización que menos ocupamos la Biblia. Entonces yo creo que esa fue una lucha del padre Amatuli, el hacer que la Biblia se convierta en el punto central de nuestra amada Iglesia Católica. Claro, creo que eso es uno de sus principales aportaciones que nos ha dejado, sí. y pilares, ¿no? El uso de la Biblia. El uso abundante de la palabra de Dios, sí. Y bueno, desde su fundación en México, que me comentaba que fue en 1978, sí. ¿Cómo ha crecido este movimiento a nivel internacional? Bueno, por gracia de Dios, primero se empezó a propagar hacia Centroamérica, que es lo que tenemos más cercano, al sur, por misioneros laicos. Fueron los primeros que llegaron allá a Centroamérica. Después se empezó a propagar también hacia Estados Unidos por inmigrantes. O sea, que habían conocido al carisma aquí, llegaron allá y empezaron a mover, ¿no? Y así poco a poco se fue llegando a Sudamérica. Después el padre, ya cuando se tuvo un poquito más de organización, empezó a enviar misioneras a Europa, ¿no? Algo que en un principio era como mal visto, muy incómodo. Siempre Europa nos ha mandado misioneros a América, ¿no? Ahora, ¿cómo los americanos vamos a ir a evangelizar a Europa? Dice, pues sí, es que realmente Europa ha perdido la fe. O sea, el padre Amatuli nos dice que allá muchas iglesias se han convertido en museos. O sea, el ateísmo ha avanzado en pasos agigantados. Las misas se celebran con 4 o 5 personas a veces. Entonces, ha habido un decaimiento muy grande de la fe católica. Entonces hasta el padre cobran para entrar a la iglesia. Exacto. Entonces ha habido tenemos ahorita presencia pues en toda América, tenemos presencia también en República Dominicana, de las islas, en Cuba. O sea, tenemos pues regalos por todas partes, ¿no? Pero propiamente más presencia es en el continente americano, en algunas islas de América, y en Europa estamos presentes en España, en Italia, en Portugal, y de ahí se han enviado misiones de Portugal a Cabo Verde, donde también hemos tenido muy buena aceptación de parte del obispo de Cabo Verde en África. ¿Y cómo ha sido el proceso de adaptación en estas otras comunidades, en otros países? Pues creo que la palabra de Dios siempre entusiasma. O sea, la Biblia tiene algo especial. O sea, siempre te enamora, ¿no? Entonces, como esa siempre ha sido nuestra bandera de presentación, digamos, el padre tenía esta intuición. El campesino tiene que evangelizar al campesino, el indígena al indígena, el de la ciudad, el obrero al obrero. O sea, esta fue su idea. Entonces, el padre al ir evangelizando, digamos, a laicos, o que los laicos vamos comprendiendo la importancia de vivir la palabra de Dios y de poderla transmitir, digamos que entramos en su mundo. O sea, por ejemplo, si una jovencita indígena entra a nuestra comunidad, la regresa nuevamente después para que vaya a evangelizar a su lugar en su mismo lenguaje, ¿no? O sea, esa es la forma como de adaptarse, ¿no? Y la otra cosa no es la cultura, no es el evangelio el que se tiene que adaptar a la cultura, porque eso a veces es otra cosa en la que no entramos a veces con muchos paradigmas que hay dentro de la iglesia. Muchas veces se habla de que el evangelio se tiene que adaptar a las formas de la cultura, y el padre Mateo decía, no, es que se tiene que inculturar el evangelio. Es decir, la cultura no puede estar por encima de la palabra de Dios, porque la cultura es obra del ser humano. La palabra de Dios es sabiduría divina. Entonces tenemos que iluminar la cultura y purificarla, porque en cada cultura, en la que tú me digas, tiene elementos positivos y elementos negativos. Entonces todo se tiene que ver a la luz del evangelio. Es como cuando tú tienes una ama de casa, ¿no? que le toca escoger frijoles, y aparecen algunas piedritas
no por esas piedras va a tirar toda la bolsa a la basura, ¿no? Sino lo que hace es separar, escoger, seleccionar los frijoles y quitarle la basurita, las piedras que nos sirvan. Entonces, esto es lo que el Padre Maturín nos invitaba cuando nosotros íbamos a evangelizar a otros lugares, a otros países. Primero llegar, por ejemplo, alguien de la ciudad no lo iba a mandar a evangelizar al indígena. O sea, no, los mismos indígenas dicen, hay que evangelizar a esos indígenas y que esos indígenas evangelicen a sus hermanos en sus mismos moldes culturales porque ellos entienden, ¿no? Pero siempre teniendo, cuando haya un momento en que choquen cultura y evangelio, se tiene que poner el evangelio en primer lugar. Te voy a contar una experiencia concreta que yo tuve en 2011. Yo fui enviado a Guatemala a evangelizar. Para ser exacto, fui al Triángulo del Ixcán, en la diócesis del Quiché. Entonces, en ese lugar, en la selva lacandona, que para nosotros es el sur en México, pero en Guatemala es el norte, digamos, ¿no? Allá fui a evangelizar, había chiles, canjobales, y se me fue el otro nombre. Ahí había tres etnias descendientes de los mayas. Obviamente yo no les entendía absolutamente nada, ¿no? A lo que ellos, fue lo que hicimos? ¿Cómo logramos evangelizar? En ese lugar que nos dieron, había 35 comunidades que había que atender. 10 de ellas ya no había ni un católico. Ya no había católicos. ¿Por qué? Porque ya los evangélicos habían avanzado y ya no habían dejado nada. Nos quedaban 25 comunidades por evangelizar. La mayor parte de esas personas no hablaban nuestro idioma. Ni yo les entendía, ni ellas me entendían a mí. Regularmente al principio lo que hacíamos era llevar un traductor, alguna persona que hablara un poquito el español o el castellano, para que les pudiera traducir lo que nosotros les decíamos. Después la gran intuición que tuvimos y el éxito fue trabajar con los jóvenes, porque los jóvenes, la mayoría era bilingüe por la cuestión de la escuela. Entonces empezamos a evangelizar a los muchachos, a darles cursos de Biblia a los jóvenes, y estos jóvenes fueron los que nos ayudaron a hacer misión y en su idioma a evangelizar a la gente del pueblo, ¿no? Y poco a poco pues logramos pues ponerle un dique al avance del sectarismo y empezar a recuperar el terreno perdido. Y me imagino que sí fue también un proceso, digamos, un tanto difícil, ¿no? Que también tiene uno que perseverar, ¿no? Y yo creo que es una de las cualidades más importantes que se necesita para poder llevar a cabo toda esta evangelización, ¿no? Digo, en todo encontramos desafíos, pero pues gracias al Señor que también nos envía estos medios que hacen posible realizar todo el trabajo y en nombre de Él, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué ha cambiado en la dirección y misión del grupo desde el fallecimiento del padre? Lo que ha cambiado, pues yo vería dos cosas, ¿no? Primero, la organización interna. Cuando el padre Matuli vivía, con que él dijera, se hace, se hace. Era una autoridad moral para los tres organismos, fraternidad, sociedad y movimiento. Ahora que el padre ha fallecido, pues tiene que haber más diálogo al interior para tomar decisiones, ¿no? Eso es algo que ha cambiado. Otra cosa que yo he visto que ha cambiado es que muchos proyectos se quedaron truncos. El padre Matuli tenía muchos proyectos en mente para atender debidamente a la masa católica. O sea, el padre Matuli era un hombre que me recuerda a Jesús cuando veía a las masas, ¿no? Y decía que sentía compasión por ellas porque las veía como ovejas sin pastor. Entonces el padre Matuli, yo veía que tenía esa gran compasión por la iglesia. Él decía, o sea, yo veo a mi pueblo abandonado, o sea, la mayor parte de los católicos no son debidamente atendidos porque hay muy pocas vocaciones al sacerdocio y entonces pues no, y la misma organización que tenemos como iglesia está más bien dedicada a atender a los que vienen, ¿no? La pastoral de la iglesia está encaminada a atender a la gente que viene a pedir un sacramento, pero no estamos organizados para ir hacia los alejados. Entonces el padre tenía muchas propuestas para renovar la iglesia en sentido pastoral. Muchas de esas propuestas se han quedado truncas, sí, porque la misma familia misionera pues se ha quedado como ahorita como un proceso de reorganización interna yo espero que después de que pase esta reorganización podamos seguir con el espíritu profético, sobre todo el espíritu profético dentro de la iglesia. Es algo muy complicado. El ser profeta dentro de la iglesia es algo muy complicado, porque para empezar es un don, aunque no se supone, desde nuestro bautismo todos somos sacerdotes, profetas y reyes,
pero la realidad es que en la práctica muy pocos somos profetas, porque sabemos que los profetas terminan la mayor parte de mártires, ¿no? Ahí tenemos a nuestro Señor Jesucristo y a los profetas del Antiguo Testamento, Juan Bautista, que le cortan la cabeza, y muchos profetas, por ejemplo, los mártires, aquí la cristiana. Tenemos muchos ejemplos de misioneros que han dado la vida por el Evangelio. Entonces, ser profeta dentro de la iglesia es anunciar la palabra de Dios, pero denunciar el pecado, las estructuras de pecado. Y así como hay estructuras de pecado en la sociedad, también dentro de la iglesia hay muchas estructuras que están caducas, que no están bien. Entonces, esta capacidad de crítica, de cuestionamiento, a veces no es bien vista dentro de la iglesia. Este espíritu profético no es bien visto, ¿no? A veces se prefiere pues una obediencia callada, que es una forma de martirio también, ¿no? Ver que las cosas están mal dentro de la iglesia y quedarte callado, decía el Papa Benedicto XVI, ¿no? Antes de ser Papa, Joseph Ratzinger, en sus escritos, que hay dos maneras de vivir el martirio dentro de la iglesia, ¿no? Como una obediencia callada o como una actitud profética. El padre Amatulli optó por ser un profeta dentro de la iglesia, y muchos de sus proyectos que él proponía para la iglesia, yo veo que actualmente muy pocos apóstoles de la palabra los llevamos adelante, porque en verdad es meterse en problemas, porque es cuestionar un sistema que es remar contracorriente, y es difícil. Es más fácil acomodarte a la corriente de la iglesia, a lo que ya está, que romper paradigmas. Es muy complicado, porque para empezar, primero tú tienes que comprender el pensamiento del padre Amatulli, entenderlo bien, después vivirlo, ¿no? Te pongo un ejemplo concreto de tantas propuestas y el por qué causa a veces ampolla dentro de la iglesia. Fiestas patronales con borrachera y música pagana, ¿no? No quiero decir nombres para no herir susceptibilidades, pero yo sé aquí en la arquidiócesis se da y lamentablemente, y en muchas parroquias, ¿no? Lo acabo de vivir en unos lugares que es triste ver cómo las fiestas patronales se ocupan para hacer desmanes, por no decir otra palabra más altisonante. Entonces, el padre Amatulli proponía, las fiestas patronales son una oportunidad para evangelizar, porque ahí llegan masas de católicos que quizás nunca se acercan, ahí llegan a la fiesta patronal. Entonces, ¿por qué no aprovechamos esa oportunidad para evangelizar? ¿Por qué quedarnos? Pues siempre se ha hecho así y así vamos a seguir haciendo por los siglos de los siglos, amén. No, o sea, hay que evangelizar. Entonces el padre decía, por ejemplo, en vez de poner música pagana, ¿por qué no poner alabanzas católicas? Dice, ¿cuántos ministerios de música no tendrían trabajo si se cambiara esto, no? En lugar de vender cerveza, hacer kermés, buscar otras formas, hacer teatro, hacer no sé, buscar otras alternativas que los católicos somos alegres por naturaleza, de hacer que nuestras fiestas patronales sean un poquito más, que sean más purificadas, ¿no? Entonces, este tipo de planteamientos te lleva a que, ok, tú vas a proponer este cambio en la iglesia, pero primero tienes que vivir tú. Es como la palabra de Dios. No puede ser un perico repetidor de palabras, porque cae en una incongruencia. Y esto es muy complicado, ¿no? O sea, como dice San Pablo, llevamos un tesoro en vasijas de barro. Si tú vas a proponer baile, vas a proponer una fiesta patronal con música cristiana y sin borrachera, ¿cómo festejas tus cumpleaños? ¿Cómo festejas tu sacramento? O sea, tú tienes que empezar primero por vivir eso, para que después tenga la autoridad moral de ir y proponerle a los sacerdotes, a los agentes de pastoral, oigan, podemos hacer las cosas de una manera diferente. No, por ejemplo, misa con Biblia. O sea, tú usas la Biblia para empezar. O sea, tú lees la palabra de Dios y tú vas a proponer que se haga la hora santa con la Biblia, que se haga misa con Biblia. Tú eres el primero que tienes que llevar la Biblia a la misa, aunque te vean como loco, ¿no? Porque muchos así te vean como protestante. A mí me ha pasado eso, que visitando hogares, casa por casa, llevando el evangelio, a veces no me quieren abrir la puerta a mis hermanos católicos. ¿Por qué? Porque se asoman por la ventana y dicen, no, aquí somos católicos. Y yo les digo, no, pues yo también soy católico. Y entonces, ¿por qué traes Biblia? Me preguntan a veces. Pues precisamente porque soy católico. Y no se la creen. No, es que aquí los que paso los digo de Jehová, los de otros evangélicos, pero yo nunca he visto que un católico venga a evangelizarme. Si acaso pasan a pedir colecta para la fiesta patronal o para Cáritas, pero de ahí no, a que me traiga la palabra de Dios, que un católico venga y me traiga el evangelio, eso no te lo creo, ¿no? Sí, inclusive una anécdota me pasó en Guadalajara, una abuelita por más que le enseñaba mi crucifijo, dice, no te creo, muchacho, y me hizo rezar el Ave María. Me dice, si realmente eres católico, rézame el Ave María. Y ahí me tiene rezando el Ave María la abuelita, y dice, sí, dice, discúlpame,
pásale, ¿no? Me pasó a su casa, hermosa, me decía, mira, yo tuve varios hijos, yo soy viuda, mis hijos ya se fueron, estoy aquí solita, tenía su casa preciosa y una Biblia grande en un lugarcito ahí de su altar, y me decía, pero nunca la agarro. O sea, la tenía como una reliquia ahí, como si tenía la imagen, como cualquier otra imagen. Cuando yo le empecé a enseñar lo que es un capítulo, un versículo, se puso a llorar la abuelita. Dice, es la primera vez que un católico me visita a mis 70 años y es la primera vez que estoy leyendo la palabra de Dios. Entonces, mira, o sea, ese tipo de testimonios, o sea, que los que yo he vivido me hacen comprender que vamos en el camino correcto, pero que va a tardar años para cambiar este paradigma que se ha ido formando en la Iglesia Católica durante siglos. Sí, históricamente, o sea, las cosas se han hecho de otra manera. Entonces, romper paradigmas es algo muy complicado, es remar contra corriente y es enfrentarte con oposición, a veces dentro de la misma Iglesia Católica. Claro. Sí, es un reto complejo, llamémoslo así, pero pues no imposible, ¿no? Y de la mano de Dios sabemos que nada es imposible. Y lo que el Padre Matuli decía, y lo importante es saber que estamos remando en el camino correcto. Exactamente. Y bueno, ¿qué mensaje le gustaría dejar principalmente a los jóvenes católicos que desean continuar con la misión de evangelización en el espíritu de los apóstoles de la palabra? El Padre Matuli decía, los jóvenes son el presente de la iglesia, porque muchas veces dicen, los jóvenes son la esperanza de la iglesia, el futuro de la iglesia. Decía el Padre Matuli, no, los jóvenes son el presente de la iglesia, ¿no? Para todos los jóvenes, yo lo primero que les diría es enamorarse de Cristo, ¿no? Tener una experiencia de Dios a través de su santa palabra. A veces estamos viviendo en un mundo de mucha confusión, como dice el profeta Isaías, que a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno, ¿no? Estamos viviendo una época en que, por ejemplo, en el internet, lo difícil no es encontrar información, sino saberla discernir y seleccionar. O sea, estamos siendo bombardeados por todos lados, por la informática, por los medios digitales. Entonces, para el joven de hoy, con tanto ruido, es más complicado encontrarse con el Señor, encontrarse con Cristo. Aparte, vivimos en una sociedad que en la práctica somos ateos, ¿no? México se dice que es mayoritariamente católicos, según el censo de INEGI, creo, si no me corriges, creo que por ahí somos el 80%, más o menos, 80 y tanto por ciento de católicos, todavía en los números. Pero yo diría, de esos bautizados, ¿cuáles realmente están viviendo con radicalidad el Evangelio? Eso habría que cuestionarse, ¿no? La misma educación en México, que se dice laica, pero en realidad tenemos un laicismo, porque no hay un respeto por la religión, sino al contrario. La experiencia dicta que los jóvenes universitarios, tú que das clases en la Universidad Veracruzana, te darás cuenta de ello, la mayoría de ellos terminan siendo, si no ateos, por lo menos agnósticos, que en la práctica resulta a razón de lo mismo, ¿no? Si Dios existe, por la ciencia no se puede demostrar, por lo tanto, pues Dios queda como una idea vaga y sin sentido, que a los jóvenes no entusiasma. Entonces el mensaje que le diría a los muchachos es, busquen los anhelos de su corazón, porque en nuestro corazón Dios nos ha dejado esa impronta, ¿no? Somos como, válgame la expresión, somos como esas reses que en una ganadería les ponen un fierro caliente para distinguirlos de otro rancho ganadero, ¿no? Nosotros en nuestro corazón, como decía San Agustín, llevamos el sello del Espíritu Santo. Entonces estamos marcados con el Espíritu Santo, y si los jóvenes son coherentes y buscan en su interior, se darán cuenta que hay esa inquietud por buscar lo bello, por buscar la verdad, por buscar el bien. O sea, todo ser humano tiene en su corazón eso. San Agustín lo decía, nos hiciste para ti, y nuestro corazón va a estar inquieto hasta que no descanse en ti. Entonces hemos sido hechos para Dios. Y entonces el joven, yo sé que aunque tenga amigos, aunque tenga novia, aunque tenga diversiones, aunque tenga el celular, la tablet, las pantallas, la pachanga, hay algo en su corazón que no lo termina de llenar, aunque tenga todas las cosas y placeres y cosas a su alrededor, porque ese vacío que tiene solo lo puede llenar el absoluto, y ese absoluto es Dios. Entonces, qué maravilloso sería que los jóvenes se encontraran con Dios a través de su palabra. Yo les recomendaría un libro que a mí me marcó la vida. De los 73 libros de la Biblia, el libro de Sirácides o Eclesiástico. Ahí te lo dejo de tarea, joven, si me estás escuchando, que este libro, y no solamente para los jóvenes, la Biblia es para todo, ¿no? Pero ya que me hice la pregunta en especial para los jóvenes, a mí algo que me ayudó muchísimo
fue el libro de Sirácides en mi juventud, cuando yo estaba desorientado, cuando mis amigos me invitaban a los vicios, cuando me tocó vivir en un hogar católico, pero por costumbre. Mis papás pues no tenían formación religiosa y por lo tanto no me la dieron a mí. Entonces cuando yo buscaba algún consejo, ¿dónde encontrarlo? Gracias a Dios lo encontré en la palabra de Dios, gracias a este libro de Sirácides, que trae consejos muy prácticos, muy hermosos. Pude orientar mi vida y creo que me evitó caer en vicios o en cosas que quizá no estaría yo aquí si no hubiera sido por la palabra de Dios. Pues bueno, muchísimas gracias por compartirnos todas estas anécdotas, toda esta información que pues para los que nos están escuchando es, aparte de útil, pues gratificante, ¿no? Saber que hay personas que siguen trabajando por la evangelización, que siguen creyendo en la importancia del trabajo del padre Amatuli, y bueno, pues esta es su casa, cuando guste venir y seguir compartiendo todas estas experiencias, toda esta gran sabiduría que tiene todo este conocimiento. Y sí, pues muchas gracias, han sido 26 años de que Dios me llamó, ya quizás en otro momento les contaré mi experiencia personal, cómo Dios me llama a ser apóstol de la palabra. Me gustaría dejar, quizás después aparecerá ahí en los cintillos, mis datos, por si alguien puede. Estamos evangelizando nosotros de manera presencial y de manera virtual. Entonces, me pueden encontrar en Facebook como Misioneros Católicos Apóstoles de la Palabra. También pueden consultar nuestra página en internet, ¿no?, de Apóstoles de la Palabra Jalapa. También, pues por ahí un WhatsApp, les voy a dejar mi número de celular. Por si nos escuchan algunos hermanos aquí en Jalapa, para poderles indicar en qué parroquias estamos dando servicio presencial, y también estamos dando formación virtual a través de plataformas virtuales. Estamos dando cursos en línea gratuitos. Entonces, pues también ahí a través de eso podemos evangelizar. Mi número es 22 82 29 42 44. Entonces, en los que podamos servirles, pues para eso hemos sido llamados por Dios, para llevar su palabra hasta los confines del mundo y por todos los medios posibles. Pues gloria a Dios. Muchísimas gracias. Y bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias por estar otra vez aquí escuchándonos. Y queremos agradecer al padre Juan Beristain de los Santos, quien es el director de Comunicación Social, y al arzobispo Jorge Carlos Patrón Wong. Y a nuestros queridos hermanos que están en el control de audio y video, Jorge y Naye. Muchísimas gracias y bonita noche. Dios los bendiga.